quiero compartir en esta hora, yo le llamo una palabra un poco diferente. Me he hecho reflexión durante varios años sobre ciertas escrituras y las quiero compartir en esta hora, porque nuestro Señor me ha llevado a esas reflexiones en este tiempo, y lleva por título Desarrollando nuestro potencial. ¿Qué es el potencial? El potencial es aquel gigante que está dormido dentro de ti. Es aquel poder, es aquella capacidad que ahí está, queriendo salir para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, pero que a veces no nos damos cuenta que ahí está. A veces se nos ha perdido la llave para que ese potencial salga. Mira a Jesús, esos primeros 30 años crecía en estatura, gracia y sabiduría. Luego como ayudante de carpintería de su padre. Pero allí estaba el potencial dentro de su ser, que a su determinado momento tenía que salir. Y a los 30 años explotó el potencial del Dios hecho hombre, y salió Jesús a predicar a las naciones, a enseñar el camino de la vida eterna, a restablecer la comunión entre el hombre y Dios. Y sí que lo logró por nosotros. Ese potencial que estaba en David, allá cuidando las ovejas. Nadie lo miraba, pero Dios lo estaba mirando. Dios lo estaba separando para cosas no pequeñas, para enfrentar lo que a los demás les parecía imposible. ¿Cómo va este joven cuidador de las ovejas con una honda y unas piedritas a derribar a un gigante? Pero la diferencia es lo que él dijo: este viene con espada y jabalina, pero yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese potencial tenía que salir en determinado momento. Y usted y yo hemos nacido con unos talentos naturales, y muchos los han desarrollado, pero los otros no. Y en el momento en que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos nacido de nuevo, Él ha derramado dones sobre nosotros y ha dado a la iglesia, a todo el que cree, espíritu superior. Nos ha dado tal poder que Él no le ha dado a nadie, ni aun a sus ángeles. Pero también nos dio una responsabilidad de administrar ese potencial. Pero ¿cómo hemos de administrarlo si no sabemos ni siquiera cómo sacarlo de allí? Muchos emprenden carreras en el colegio, en la universidad, animados muchas veces por amigos o por sus padres, por el mundo que los rodea, y no es lo que ellos quieren. Y después se dan cuenta que eso no era el perfil que tenía.
porque dejaron que otros intervinieran. Tenemos que ser responsables de descubrir cuál es el propósito para el cual nacimos. Porque desde antes de nacer, como Jeremías, el Señor le conocía. Desde cuando estaba concebido, antes de nacer, el Señor le santificó y lo dio por profeta a las naciones. Usted y yo no somos un accidente de la vida. Usted y yo somos el plan de Dios para el mundo que nos rodea. Y por ello quiero que vayas conmigo a Juan 14, 12 y 13. Ese es uno de los textos que nos invita a la reflexión. El que cree en mí, el que cree en mí, dice el Señor, las obras que yo hago, las puede hacer. Y más grande hará, las podrás hacer, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidas al Padre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La primera regla para interpretar las Escrituras es leyéndola tal como lo dice. Ella se explica a sí misma, la Biblia. Pero los creyentes no terminan de entender ese versículo. Que hay un potencial tan grande en nuestro ser que tiene que ser extraído de allí para la gloria de Dios. Si yo pregunto hoy a gran parte de la iglesia en general si está disfrutando de las bendiciones que la Biblia dice que Dios le dio, la mayoría no lo están disfrutando. Y muchos se apartan en el camino porque creen que Dios no los escuchó, que Dios no les respondió, y están siempre esperando para que Dios haga. Pero Dios te dice y me dice: usted puede hacerlo. Usted no puede salvarse a sí mismo, porque dice Romanos 3:10 que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una. Entonces la salvación es don de Dios y es por gracia, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Nada puedo hacer para ser salvo sino por la intervención de Dios al morir en la cruz y derramar su sangre para perdonarnos a nosotros. Y luego nuestra tarea, ya empezando de cero, sin deuda alguna, es mantenernos santos delante de la presencia de Dios, porque nada podíamos hacer ya. Pero las demás cosas de la vida hay que ir por ellas, iglesia. Leí en un libro hace poco Los secretos de una mente millonaria, y una de las cosas que me llamó la atención es que la acción es el puente entre lo interior y lo exterior. Yo digo, la fe y la acción son el puente entre lo sobrenatural y lo natural. Bienaventurado el que cree sin haber visto, le dijo el Señor a Tomás. Dios quiere
y te ha empoderado para que usted haga proezas en el nombre de Jesús. Y así como Moisés, cuando estaba atrás el ejército del faraón y al frente el mar, solamente le esperaba la muerte, pero Moisés clamó a Dios y Dios podía abrir el mar y decirle tranquilo, pero le dijo: usa la vara que te di. Esa vara es la fe, esa vara es el potencial que hay dentro de ti, clamando para salir. Por eso la escritura dice que solo los valientes arrancarán el reino de los cielos, y que los cielos sufren violencia a causa de los hijos de Dios. Hay que desarrollar el potencial. Vamos a hacer esas obras más grandes, dice el Señor. Está hablando la humanidad de Dios, Dios hecho hombre, Jesús de Nazaret. Quiero que subrayen esa escritura para que ustedes mediten en ella, porque la iglesia tiene que tomar acción. Y la iglesia soy yo, eres tú y quien está a tu lado. Y esa acción nos debe llevar a lo sobrenatural, para que la iglesia pueda entender que no dependemos de los gobiernos o de las situaciones actuales del mundo, sino del poder de Dios que actúa por medio de nosotros. Cuando el Señor caminaba en medio de la multitud, y en aquella ocasión de aquella mujer del flujo de sangre, Él simple dijo: alguien me ha tocado. Pero Señor, si andas en medio de la multitud. Y Él dijo: poder ha salido de mí. Es necesario que anhelemos, que busquemos, que poder de Dios salga de nosotros para sanar, para liberar. Que poder de Dios salga de nosotros para que el mundo crea que el Dios de Israel, que el Dios del universo es tu Dios. Que así como salvó a Daniel del foso de los leones, así como abrió el mar rojo, así mismo el mundo puede ver que a través de nosotros, a través de esa palabra que sale de tu boca, milagros ocurren. Milagros en sanidades, milagros para salvación, milagros para liberaciones, milagros en sabiduría, en ciencia. Porque el mundo, si no ve las señales a través de la iglesia, no creerá. Preferirá ir al brujo, a ser engañado por ellos con unos falsos poderes. El poder de Dios está ahí en nuestro corazón para dar a luz milagros, sanidades, para dar a luz hombres y mujeres llenos de paz, capacitados para perdonar y pedir perdón, capacitados para sentir, para tener esa sensibilidad por el que necesita, para ponerse en el lugar del otro, de aquel desventurado que no tiene nada ni a nadie. Cuando anhelamos ello de Dios, Él lo da. Por eso en Jeremías 3:33 o 33:3, clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La iglesia, usted y yo, 24/7 orando. Eso no es cuando nos llamaron a hacer un tiempo de oración de 21 días. Sí es bueno, claro que sí, es especial. Pero el hombre y mujer de Dios 24/7 está orando. Se despertó por la noche, está orando. Anda por el camino, está orando. Está trabajando, está orando sin descuidar las otras tareas. Está conectado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desarrollar ese potencial. Mira otra escritura, 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios, todas, no poquitas, son en Él sí. La Reina Valera 1960 o 1995 lo tomo de allí. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Por qué dice en Él sí? No hay un no. Porque cada promesa de Dios es ciertísima. No admite discusión. Es absoluta. Cuando dice la escritura, por sus llagas tú eres sano, es absoluta. Dice sí, no dice tal vez. Y ese amén significa así sea. Y por medio de nosotros Dios puede hacerlo, pero Él quiere que aquellos a quienes creó conforme a su imagen y a su semejanza podamos ejercitar, ver en nuestra vida y los que están a nuestro alrededor el poder de Dios. ¿Quieres ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida? ¿Vas a seguir orando para que Él lo haga? Él te ha dado el poder para que lo hagas. Se enfermó alguien de tu casa, ponle las manos. Por las llagas de Cristo eres sano, eres sana. Hay situaciones en tu casa diversas, pues a ponerse en la brecha. En la brecha 24/7 para declarar la palabra. Él ha dicho: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, no a las del mundo, no a las de los libros, no a la de la universidad o el colegio, conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra es la acción de ayudar, la acción de caminar, la acción de avanzar. Hágalo conforme al poder que Dios te dio. Veo hombres y mujeres revestidos de la autoridad de Dios, de su palabra, pero también veo a muchos y muchas que todavía no se dan cuenta de su lugar que tienen en Dios. Pero hoy es el día para hacerlo. Todas las promesas son por medio de ti. No busque otra explicación, porque no existe. Dios requiere de la participación de nosotros en el plan que tiene para cada uno. Dejemos que salga ese gigante que quiere potenciarnos para el cumplimiento del propósito de Dios. Otra palabra, es que quiero que quede claro ello, para que te des cuenta que es que tú tienes el poder de Dios en tu vida y las promesas. Haga de cuenta que la mesa está servida. Él no va a venir a darle a cada uno con una cucharita el alimento.
la provisión, la solución que necesitas, sino que te dices: acércate y tómala. Porque te bendije. No dice te bendeciré. Te di y te he dicho: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, y por medio de nosotros para la gloria de Él. Un texto más. Segunda de Pedro 1:3. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, no nos la dará. A mí me confronta estas escrituras durante años, hasta que un día dije: me las aprendo, las oro y le pido a Dios como usted también debe pedir. En Efesios 1:17, pidamos a Dios espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Uno podrá saberse todas las reglas de la hermenéutica, de la interpretación, pero si no está el espíritu de revelación, lo demás no sirve. El espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué dice ahí? Mediante el conocimiento. ¿De quién? De Él, el mío de Él. Porque yo debo conocerle. Y cuando le conozco, es porque hay una comunión entre el Padre y nosotros. ¿Y cómo adquiero el conocimiento? Cuando usted dedica tiempo. Así como muchos dedican tiempo tal vez a la televisión o al deporte o simplemente no hacer nada. Dedícale tiempo a lo mejor, a conocer a tu Padre. Y es a través de la Biblia que le conocemos. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la gloria divina y apartarnos así de la corrupción que hay en el mundo. Es que la corrupción no es solamente lo que vemos como pecado, sino de todo aquello que en este mundo nos tiene o nos tenía atrapados. Mas ahora andamos en la libertad gloriosa de Jesucristo. ¿Y cómo desarrollo mi potencial? ¿Qué debo hacer? Yo debo entender primero que yo nací con talentos naturales. Muchos están trabajando porque estudiaron cosas que no eran y andan en otra cosa. Y sus padres o ellos mismos gastaron dinerales para ellos prepararse, pero eso no era. Era otro talento, no en el que pensó que era. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado que mi papá o mi mamá o mi abuelo o mi tío o mi tía pensó que era bueno que yo estudiara esto, que era bueno que yo me fijara en determinada mujer o en determinado hombre. De hecho, a muchas de las mujeres de hace 30, 40, 50 años las casaban con un hombre al cual ni siquiera conocían. O sea que hoy muchos y muchas
están viviendo una vida que otros le impusieron, para bien o para mal. Pero yo debo hoy levantarme, usted debe hoy levantarse y decidir por sí mismo y sí misma hacerse cargo de su propia existencia y revisarse para que el potencial de Dios de a de veras esté en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer primero? La semilla de trigo cae a la tierra y dice el Señor que si ella no muere, se queda sola, no da fruto. Pero si ella muere, entonces resucita, nace de nuevo y da fruto, no al 100, mucho más. Yo debo morir a mi yo interior. Yo debo morir a aquello que he creído que está correcto y pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Muchos y muchas están viviendo en su vida patrones constantemente de situaciones que vivieron en su niñez y todavía no las descubrimos. Patrones de pensamiento y de conducta que no sabemos ni por qué, no queremos, pero ahí están. Pues es tiempo de que usted y yo comprendamos, y todos los que estamos allá comprendamos, que cada ser humano es individual y que yo tengo derecho, según Dios, de escribir mi propia historia y no que otros me lo escriban. Hoy yo veo, y lo quiero decir sin decirle directamente a alguien, sino que es para mí y para todos. ¿Dónde está la dignidad de una mujer que permite que un sinvergüenza la maltrate diciendo que es hijo de Dios? ¿Debe la mujer aguantarse a alguien que no es cabeza? Porque si un hombre, como debe ser esposo, es cabeza de una mujer, pero si Cristo es la cabeza de él, ¿dónde está la dignidad? Porque usted, mujer, tienes que reconocer y darte cuenta que eres un ser individual, nacida para triunfar, para ser digna, para ser complemento cuando quieres de un hombre, pero que él también sea complemento tuyo. ¿Por qué esos patrones de pereza? ¿Por qué? De mentira. No quieren mentir, pero mienten, como dijo el apóstol Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Son patrones aprendidos desde la niñez, de lo que escuchamos, de lo que vemos que otros hacían, y la cultura nos moldeó, el mundo nos moldeó. Pero cuando venimos a Cristo, morimos a nuestro viejo yo. ¿Por qué la impuntualidad del creyente? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué la fornicación, el adulterio? ¿Por qué la murmuración? ¿Por qué la glotonería? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué los celos? Si esos son productos de una naturaleza caída. Y cuando tú viniste a Cristo y le recibiste, y yo como Señor y Salvador, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, según 2 de Corintios 5:17. Yo debo morir al yo, a lo que me moldeaba, y ser verdaderamente libre. El Señor dice: el que no odia a padre y a madre no es digno de mí.
No está diciendo que los odie en el sentido de la palabra que nosotros entendemos. Está diciendo: yo soy tu prioridad. Y lo que no sea conforme a mi palabra, así sea tu padre o tu madre que te lo digan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi mentor no es el mundo que me rodea, es Jesucristo y su palabra. Entonces, para yo desarrollar el potencial, debo hacer que mi yo muera, como aquella semilla de trigo en la tierra, y yo debo renacer, nacer, como dice Romanos capítulo 6, en lo que se refiere al bautismo, que significa enterrar nuestra vieja naturaleza y resucitar para una nueva vida en Cristo. Cristo como primicias de todos los que mueren, para luego renacer para vida eterna. Y cuando yo soy una persona nueva, me puedo hacer cargo de mi vida. Hay unos que tal vez tienen 10 años, o 12, o 15, porque es que la sociedad nos moldeó, que es que el niño es de tal año a tal año, y que luego viene un tiempo de la pubertad, y que viene un tiempo de la juventud, y que viene un tiempo de la adultez, y que luego viene un tiempo de la tercera edad. Y la sociedad, como para donde va Vicente va la gente, ha acatado estas etapas. Pues, ¿cuándo es maduro un ser humano? Cuando tiene uso de razón. Por eso en el pueblo judío, a los 13 años ya es un mayor de edad. Ya se leía, sabía de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Porque el de 10 años también puede apretar el gatillo de una pistola y asesinar a alguien, o tomar un cuchillo y asesinar a alguien. A él lo puede hacer. Toma responsabilidades por su propia cuenta, porque ya lo puede hacer, ya sabe lo que significa, ya puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero hoy a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y a veces a nosotros, aún como iglesia, nos parece normal que el hermano sea de mal genio, normal que nos salude, normal que incumpla los compromisos, normal que se ande de pelea con su esposo, con su esposa, o maltrate a sus hijos, normal. No. El estándar del carácter de los hijos de Dios es un estándar de ejemplo más altamente que el de la sociedad que nos rodea. La moral y la ética de la iglesia debe ser como la luz encima de la mesa, y no como un mechero de petróleo ya medio apagado, que alumbra muy poquito, y fuera de eso huele tremendamente mal para la salud, el olor del petróleo. Y no es que esté defendiendo pues ahorita paz natural y cosas estas, no, es que es así. Es que es así el medio ambiente y cosas así. No, es que es así. Es como una parábola que digo en esta hora. Iglesia, hay que desarrollar ese potencial. Aquí he tomado algo, pero ya casi terminamos. ¿Cómo lo hago? Yo debo romper esos patrones de pensamiento y comportamiento que hemos dado por ciertos, pero no necesariamente vienen de Dios y de ti mismo. ¿Acaso nosotros, antes de ser cristianos, personalmente, yo iba a la iglesia católica y yo veía mucha reverencia? Se quitan la cachucha, el sombrero, no conversan. ¡Qué maravilla!
pero aplican aquello del que peca y reza empata. Y resulta que el Señor dice que no se puede ser frío, o sea, no se puede ser tibio, ni frío ni caliente, son muchos, y a los tibios Dios los vomitará. Quiere decir que yo debo decidir si efectivamente camino conforme a la palabra de Dios y no conforme al mundo lo hace. Sé tú mismo. No busques la aprobación de nadie más que de Cristo. ¿Sabes por qué se toman? Y con el respeto lo digo. Las redes sociales estarán haciendo más mal que bien. Depende de la óptica de cada uno, de cómo lo utiliza. Personalmente he aprendido bastantísimo porque decido acceder a aquel conocimiento que me interesa para crecer como ser humano y como un ser espiritual, o en la profesión en la cual yo esté. Todas esas fotos que suben hoy aquí en Madrid, aquí en el avión, ¿a quién le importa? ¿Sabe por qué hacen eso? Porque tienen su identidad enferma, porque están buscando aprobación, de que otros digan qué bueno que está allá, ¿no? Y otros dirán mire por allá, y sin embargo en la casa fían en la tienda, pero está en Madrid. Fotos de lo que sea en una cena, andan diciéndole a todo el mundo ¿dónde están? Está mal la cabeza de aquel hombre o mujer, joven o adulto, porque ya es para todos. Usted no tiene por qué informarle su vida a nadie. Que la gente lo vea en ti. Antes, al contrario, esas informaciones pueden caer en los delincuentes y ya saben dónde estás y todo lo que haces. Hoy leí nuevamente un texto que me ha gustado muchos años y que quiero que a usted le guste y que lo subraye en su Biblia. Isaías 54. El cristiano debe ser sabio. El Señor me dio lengua de sabios para poder hablar sabiduría al cansado. El Señor es el que mañana tras mañana abre mis oídos, porque cuando tú oras, Él te habla, para que yo oiga como los sabios y pueda tener para hablar como los sabios. No fui rebelde, dice Isaías, no me volví atrás. Subráyelo, agárralo para ti. Es que Dios nos ha dado lengua de sabios, y por eso todo cristiano debe hablar sabiduría, no sandeces, no cosas que no construyen, sino aquella palabra de Dios que viene a construir una sociedad cuyo Dios es el Dios del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, y de esa misma forma lo honramos con nuestra manera de vivir. Bueno, rompamos todos esos patrones de pensamiento, pero empiece a hacerlo ya. Empieza a hacer hoy todo aquello que te gusta. ¿Cuántos quieren hacer algo pero no han podido? Hazlo.
¿Cuántos quieren viajar a algún sitio y dicen que no han podido? Pues tú puedes hacer todo lo que te propongas, porque tan solo dice el Señor: si tan solo te deleitas en mí, pídeme lo que quieres y yo te lo doy, los deseos de tu corazón, dice mi Señor. Si tan solo te deleitas en mí. Entendamos que nacimos con muchos talentos naturales y que cuando naciste de Dios, Él nos potenció. Trabajemos en aquellos talentos para los que sí Dios nos hizo, y ese es el propósito de Dios. Descubre en el presente, hoy, todo aquello que te frena. ¿Qué te está frenando hoy? ¿El esposo que tienes? ¿La esposa que tienes? Conversen, no se separen. Conversen, lleguen a acuerdos delante de Dios. Los hijos, en el trabajo, estás trabajando en algo que tú nunca te has sentido bien. Es tiempo que busques otro empleo y te retires de allí. Es tiempo. Sostienes una amistad de alguien que cada vez que te paras de conversar con esa persona tienes como una carga en tu vida, pues es hora de que la sueltes. Ya le hablaste de Cristo, ya oraste por ella o por él, déjalo ya. Déjalo ya. Es hora de que dejes a un lado lo que estorba tu camino. Es hora de que dejes a un lado lo que te resta y deje a un lado solo lo que te suma, o por lo menos no te quita. Mira el círculo de amigos donde te mueves. Rodeémonos de gente más capaz que nosotros para que tengamos un reto. Porque cuando nos rodeamos de personas que no tienen de pronto la capacidad intelectual o económica o lo que sea, queremos siempre es que nosotros ser el punto de atención. No. Pasemos a otro nivel. Que hay algo que hoy te está estancando. Mire a ver, en el área espiritual, en el área intelectual, en el trabajo, lo que te estanca, quítalo. Si donde estás estancado en el propósito que Dios te ha dado, pues revísate y cambia, que este mundo tiene 8,000 millones de personas. 8,000 millones. Cali tiene más de 3 millones, incluidos los alrededores. Hay mucha gente. Que nada nos detenga. Que podamos desarrollar ese potencial para la gloria de Dios y para que nosotros podamos vivir una vida espléndida, no como nos toca, sino como queremos. Ponte de pie. ¿Cómo queremos? Tomemos acción. Entonces, primero, debo morir al yo. El yo es lo natural, lo que me aparta del propósito de Dios. Y debo nacer de nuevo, que es Cristo cuando vino a mi corazón y me lavó con su sangre y me perdonó, me potencia. Puedo hacer lo que no podía hacer. Y entonces puedo avanzar a conseguir lo que antes pensaba que era imposible, pero ahora es posible, porque sé de qué estoy hecho. Soy del ADN de Dios. Diga conmigo: yo soy del ADN de Dios, y Él me ha empoderado para hacer cosas aún más grandes que la que hizo Jesús. Y así lo creo y lo determino. Amén.